Hola mis estudiantes, en esta ocasión les voy a presentar los componentes espaciales. Para ello les tengo que explicar el origen de la geografía. El origen de la geografía es tan viejo como la humanidad misma, más antiguo que mi abuelita o su abuelita o nuestros ancestros. Se remonta a los orígenes en los que el hombre era nómada y en un transcurso del tiempo pasó a ser sedentario. Ese conocimiento que tenía del entorno en ese entonces tenía que transmitirlo a sus predecesores, y por ello las pinturas rupestres como las que vemos aquí arriba transmitían ese conocimiento del espacio geográfico. Entonces la geografía puede responder preguntas como ¿en dónde estoy?, ¿de dónde vengo? Y más recientemente, digamos en la época medieval, pues la geografía se utilizó para las expediciones y preguntarse hacia dónde me dirijo, qué hay a mi alrededor y qué es lo que tengo para subsistir. Y bueno, la geografía proviene del vocablo geo, que significa tierra, y grafín, que significa describir, que estos en su conjunto pues literalmente es la descripción de la tierra. Si estamos describiendo la Tierra, ¿qué parte de la Tierra estamos describiendo? Pues estamos describiendo todos los fenómenos que pasan en la superficie. Existen dos campos muy grandes en la geografía. El primer campo es la geografía física, que se encarga de los fenómenos naturales, y el segundo campo es la geografía social, que se encarga de todas las interacciones que tenemos entre humanos. Aquí vemos un ejemplo del mapa de la tormenta de Ingrid y Manuel en 2013 y de un mapa de los movimientos migratorios de alrededor. Y bueno, ¿qué son los componentes espaciales? Los componentes espaciales se relacionan con cómo la naturaleza es transformada y es usada, digamos, para el bien de la humanidad. En este ejemplo que estamos viendo aquí, estamos viendo una naturaleza o un componente espacial natural, en el que es las Islas Galápagos, que lo tienen en su libro de texto. En él pues podemos observar el agua, que es un elemento del componente espacial natural. Otro elemento es el suelo, el clima, relieve, la flora y fauna. Digamos, el componente espacial es un todo. Y dentro del componente espacial tenemos pequeños elementos que esos en su conjunto forman un componente. En este ejemplo tenemos el componente social. El componente natural es transformado por las necesidades del hombre. En el ejemplo que estamos viendo aquí es de Dubái, de 1991 al 2014. Este entorno fue perturbado, cuando se dice así, cuando ya tiene intervención humana, y fue transformado en una ciudad. Entonces podemos pasar de tener un componente natural a un componente social. Dentro del componente social tenemos pues el transporte, la dinámica que tiene la gente de poder transportarse de un lugar a otro, y tenemos toda la parte económica del desarrollo económico. Entonces este es el gran componente social. Bien, el componente cultural está inmerso dentro del componente social. Es atribuido principalmente al patrimonio de los pueblos, es decir, las zonas arqueológicas, las tradiciones que se tiene en una zona, la lengua que habla la gente, y bueno, las festividades que también pueden tener. Aquí un ejemplo, les dejo el video de la Guelaguetza de Oaxaca, y también vemos el santuario, o digamos el auditorio de la Guelaguetza también en Oaxaca, que se consideraría un sitio de un componente cultural. Y bueno, el económico, que tiene que ver con la generación de recursos, y digamos recurso monetario.
Pues el económico tiene que ver con todas las actividades productivas. En este ejemplo tenemos las fábricas, tenemos también los sistemas de transporte, el turismo, las comunicaciones, y bueno, aquí también les pongo la actividad, la agricultura, por ejemplo, también es otro componente económico. Y bueno, por último, el componente político. En esta imagen que yo les estoy mostrando arriba tenemos el fragmentado de los estados, digamos, de Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Estado de México. Estos son territorios y el límite, digamos, espacial es considerado como un componente político. Estos componentes políticos pues también se pueden asociar a conflictos internacionales. Y en el ejemplo que estábamos viendo, como la frontera de Estados Unidos y México, o México y Guatemala, o en este ejemplo que estamos viendo aquí, que es un río el que divide 3 países, que es Paraguay, Argentina y Brasil. Bueno, una vez explicado cuáles son los componentes espaciales, vemos esta imagen que es de Tulum. ¿Ustedes podrían decirme cuáles son los componentes espaciales que se encuentran inmersos dentro de esta imagen? Les voy a dar unos segundos para que ustedes vean y piensen y me digan cuáles son. Bien, ¿ya pensaron? Vamos a verlos. Vemos que el relieve que está en la esquina superior izquierda y el mar, pues podemos contemplarlo como un componente natural, ¿sí? Sobre el componente natural están las ruinas de Tulum, y esto ya, digamos, fue una civilización, por lo cual es parte de nuestra cultura como mexicanos. Y en la parte inferior izquierda, pues vemos aquí turistas que están yendo a visitar estas ruinas. Por lo tanto, este componente espacial es tan complejo como ustedes puedan analizarlo. Es decir, vamos a disgregar el espacio y analizarlo por componentes espaciales. Esto ya nos va a ir dando pausa a cómo vamos a crear mapas o leer los mapas. Y bueno, aquí tenemos el ejercicio que les dejé de tarea, que es la frontera entre Estados Unidos y México. Vamos a ver los componentes espaciales que existen en esta imagen. Tenemos pues el componente político, que es la línea divisoria entre el país de México y el país de Estados Unidos. También en el país del lado de Estados Unidos tenemos todo este entorno que no ha sido perturbado por la humanidad. Digamos, lo consideramos como un componente natural. También podemos ver abajo de la bandera de Estados Unidos casas que se asocian a un componente social. Y más abajo de las casas podemos ver una especie de fábrica, una especie de instalaciones, y podríamos considerarlo como un componente económico. Entonces tenemos el natural, el social, el económico, y la división entre los dos países lo consideramos como un límite político. Mientras que del lado de México tenemos toda esta urbanización, que sería el componente social, y bueno, las carreteras que vemos ahí pues son un componente económico. Recuerden que el componente cultural está inmerso del social, por eso no lo podemos ver. Y bueno, estos serían los 5 componentes que están dentro de esta imagen. Si tienen preguntas, háganmelas saber. Ya saben que yo les respondo en cuanto pueda.